Grandiosa es tu fidelidad. Trabajas en el pecador. Nos guías por corrientes a tu gracia. Y nada nos podrá apartar. Y recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda tus promesas, Dios. Tu gracia en mí me basta, Señor. Tu gracia, Señor, es para mí. Grandiosa es tu justicia, Dios. El débil al fuerte guiará. Nos guías en el canto de redención. Tu pueblo canta junto a ti. Y recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda tus promesas, Dios. Tu gracia en mí me basta, Señor. Tu gracia, Señor, es para mí. Tu gracia en mí me basta, Señor. Tu gracia, Señor, es para mí. Y recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda tus promesas, Dios. Tu gracia en mí me basta, Señor. Tu gracia, Señor, es para mí. Tu gracia en mí es el cielo aquí, Señor. Tu gracia, Señor, es para mí. Tu gracia, Señor, me cubro con tu amor. Tu gracia, Señor, es para mí. Es para mí.
está el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría, y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor. Ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir: ven y conversa conmigo.
y mi corazón responde: aquí vengo, Señor. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras yo esté aquí, en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Bienvenidos a nuestra reunión y café. Damos como siempre un saludo afectuoso a quienes están con nosotros por primera vez. Esperamos que se sientan en casa, a gusto. Estamos para servirles. Pueden escribirnos, entrar a la reunión de Zoom que tenemos cada domingo después de las transmisiones. Y esperamos poder conocerles muy pronto cara a cara en persona. Saludamos también a los que semana tras semana siguen estas transmisiones. Nos alegra mucho llegar a ustedes y esperamos poder seguir estando conectados de diversas maneras a lo largo de la semana. Los seres humanos atravesamos diferentes emociones, experiencias a lo largo de la vida. La Biblia nos muestra personajes de carne y hueso como nosotros que han experimentado situaciones muchas veces similares a las nuestras. Otras veces nos muestran situaciones límite que posiblemente no hemos vivido nosotros. Hay de todo en los personajes que salen en las escrituras. Uno de esos personajes es David, quien fue rey de Israel, tuvo una vida llena de experiencias muy dramáticas y en medio de todo eso su fe se fue acrecentando, su cercanía a Dios fue intensificándose. Por algo se le describe en las escrituras como un hombre conforme al corazón de Dios. Y no porque fuera perfecto, porque estaba muy lejos de serlo, sino porque supo buscar a Dios en medio de toda situación, aún de sus errores y pecados. Sería muy interesante hacer toda una serie sobre David y su vida, y creo que lo haremos en algún momento. Pero hoy quiero que reflexionemos juntos en un salmo de David que acabamos de escuchar. Como saben, además de todo lo que David hizo como pastor de ovejas, guerrero, estadista, planificador, administrador, él supo añadirle a su LinkedIn, a su hoja de vida, a su currículum vitae, el ser músico y compositor. Ahora yo no sé de dónde sacaba tiempo para hacer música. Me imagino que en esas largas jornadas como pastor de ovejas tuvo tiempo para desarrollar allí sus talentos musicales. El caso es que nos ha dejado muchas composiciones que nosotros llamamos salmos. No todos los salmos son de David, pero sí muchos de ellos. Se menciona su nombre por lo menos en 73 salmos de los que están en el Salterio. Y el Salmo 27 que hemos podido leer, escuchar, es un salmo que no nos indica el momento exacto que fue escrito. Algunos salmos nos indican cuándo fue escrito, la circunstancia, pero aunque no fue escrito, encaja perfectamente con varios momentos en la vida de David. Como sabemos, su apacible vida de pastor cambió totalmente cuando Dios lo eligió por medio del profeta Samuel para ser el próximo rey de Israel. Sin embargo, entre ese llamado de Dios y el momento que se haría realidad, pasaron muchas cosas, entre ellas el ataque sistemático de Saúl, quien era el rey en ejercicio, hacia David. Lo atacaba, lo perseguía. Luego ya como rey también pasó muchos sufrimientos con sus hijos, muchas adversidades. Y este salmo en particular se suele asociar justamente con esa etapa temprana de la vida de David, donde Saúl está persiguiéndolo a él constantemente. Así que vamos a ir mirando distintos fragmentos de este salmo que ya hemos visto antes de empezar la reflexión. El primer versículo, vamos con el primer versículo que inicia el salmo. Inicia con una declaración que es extraordinaria, es gigantesca. Dice así el verso 1 del Salmo 27: El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Ahora quiero anotar algunas cosas con ustedes. En primer lugar, hay una diferencia entre declarar que Dios es luz
Dios es salvación, Dios es una fortaleza, las cuales son verdades, son cosas ciertas, pero aquí David lo está mencionando de una manera mucho más personal, porque él dice, mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Así que no se trata solo de atributos teóricos de Dios, no se trata solo de una descripción teológica de una deidad lejana e inalcanzable. Aquí vemos que son características que afectan directamente la vida del salmista. Mi luz, por ejemplo, habla de cómo Dios es quien nos provee claridad en medio de las tinieblas que parecen llenar el mundo actual, en medio de la crisis. No se ve nada claro, todo está nublado, oscuro, pero el Señor es la luz que puede alumbrar nuestra vida, nuestra familia, nuestro camino. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, la luz de la vida. Jesús es nuestra luz, Él es mi luz. Luego dice mi salvación, y de manera general nos habla de cómo Dios es la respuesta, la salida, ¿no? La provisión para salvarnos. Obviamente en Cristo esto se vuelve una realidad trascendente para nosotros, como afirmó Pedro. ¿Recuerdas cuando él estuvo ahí en el libro de los Hechos? Nos relatan que estuvo frente al concilio y Pedro dice lo siguiente, una declaración tremenda: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, y es el nombre de Jesús. Y esta declaración de Pedro sorprendió a los demás. El valor que asombró a los miembros del concilio de estos hombres, Pedro y quien lo acompañaba, justamente tenía que ver no con grandes declaraciones en sí, teológicas, porque justamente ellos veían a Pedro y decían, pero estos hombres son hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras. Pero había un detalle. Dice en Hechos que ellos se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Porque la salvación de la que hablamos y de la que hablaba Pedro y de la que habla David es una experiencia personal. Por eso es que David podía decir mi salvación, es mi salvación. Lo mismo que hizo Pedro en esta predicación ahí frente al concilio. Y la tercera cosa que dice al iniciar este salmo David es mi fortaleza. Ahora, el peso de esta descripción de Dios apenas logra ser ponderado por nosotros, porque asociamos la fortaleza a fuerza, entereza de carácter y todo eso, y está bien, es el sentido que le damos hoy a la fortaleza. Pero en ese contexto antiguo, en el cual esta canción fue escrita, recuerda que fue una canción escrita en el mundo antiguo, fortaleza habla literalmente de un recinto protegido con muralla o construcciones de defensa para resguardarse de los enemigos. Una fortaleza, por lo tanto, podía no solamente ser un lugar fortificado, construido por el hombre, pero también podía ser una fortaleza natural, como en este ejemplo. Usualmente una cueva, por ejemplo, en lo alto de una montaña, eran muy difíciles de ser asaltadas. Y esto es muy interesante, porque recuerdan que les mencioné que este salmo debe haber sido escrito en el contexto temprano de la vida de David, cuando era perseguido por Saúl, y Saúl estaba no solamente persiguiéndolo para decirle algo, sino para matarlo, y inició una persecución muy intensa. Y mira, en 1 Samuel 23:14 describe algo muy interesante que tiene que ver con este salmo. 1 Samuel 23:14 dice, David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Sif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. ¡Qué interesante! Y lo que David dice en este salmo es justamente el reconocimiento de cómo fue Dios quien lo resguardó, lo cuidó. Y por eso es que él dice, Dios es mi fortaleza. Dios es quien me protege del peligro. David experimentó esta protección de Dios en medio del peligro. Ahora, frente a estas tres realidades, Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Dios es mi fortaleza. En base a estas tres cosas, David se hace las siguientes preguntas. ¿Por qué habría de temer? ¿Por qué habría de temblar? Ahora, no te confundas pensando que esto significa que David no experimentó temor. El mismo pasaje que vimos donde Saúl estaba persiguiendo a David y David encontró estas fortalezas, su refugio, nos muestra cómo David experimentó un sentimiento muy profundo cuando supo que Saúl estaba en camino hacia donde él estaba. Vamos a leer ahora 1 Samuel, el mismo pasaje, 23, pero versículos 15 y 17. Mira lo que describe. Como David sabía
que Saúl lo buscaba para matarlo, se quedó escondido en Ores, en esa zona de fortalezas, en el desierto de Sif. Y un día, fíjate bien, Jonatán, hijo de Saúl, fue a Ores para visitar a David y lo animó a no perder su confianza en Dios. Le dijo: no tengas miedo, David, que mi padre no va a encontrarte. Jonatán era el hijo de Saúl. Ahora, en el Salmo 27 que estamos mirando, David no está negando la realidad del temor como parte de la experiencia de la vida. De hecho, en el pasaje se nos muestra que tuvo que llegar Jonatán para animarlo y recordarle que Dios era su fortaleza. No tengas miedo, le dijo. Y eso nos muestra dos cosas interesantes. La primera es que experimentamos temor. Temor a no tener, temor al futuro, temor a lo impredecible, temor a la enfermedad, temor a no tener para proveer a nuestras familias, temor a la muerte, todo tipo de temores. Lo segundo que nos muestra es que muchas veces requerimos de otras personas para animarnos, como lo hizo Jonatán con David, para recordarnos las promesas de Dios, para recordarnos quién es nuestra fortaleza. Ahora, como David era un artista, hizo lo que los artistas hacen, ¿no? Capturó su experiencia en una canción. Las canciones son formas de hablarnos a nosotros mismos, de predicarnos la palabra a nosotros mismos. El doctor Martin Lloyd-Jones tiene una frase célebre donde dice lo siguiente: ¿Te has dado cuenta que la mayor parte de tu infelicidad en la vida se debe al hecho de estar escuchándote a ti mismo en vez de estar hablándote a ti mismo? Déjame repetirla. ¿Te has dado cuenta que la mayor parte de tu infelicidad en la vida se debe al hecho de estar escuchándote a ti mismo en vez de estar hablándote a ti mismo? Porque eso hacemos constantemente. Nos escuchamos a nosotros mismos hablando de nuestros temores, miedos, ansiedades, y claro que eso nos afecta. Pero David toma un camino diferente. Él decide hablarse a sí mismo, componer una canción por medio de la cual se recuerda a sí mismo quién es su luz, quién es su salvación, quién es su fortaleza. Y por eso puede preguntarse: ¿por qué habría de temer? ¿Por qué habría de temblar? Porque teniendo un Dios tan grande, tan misericordioso, no puedo simplemente, debo simplemente confiar en Él, dejarme caer en sus brazos amorosos, esperar en su provisión y auxilio en medio de las dificultades de la vida. De eso se trata, el confiar en Dios. Y los 3 versos que siguen son para reafirmar esas convicciones, que no son naturales, van creciendo en nosotros fruto de una experiencia diaria con Dios, de ver su fidelidad, de recordarnos a nosotros mismos quién es Él. Fíjate el versículo 2, Salmo 27, versículo 2, dice así, 2 y 3. Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Y los que somos más antiguos en la fe recordaremos aquel coro que usaba las palabras de la versión Reina Valera del 60, ¿no? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Lamentaron esa parte, no lo voy a cantar, no se preocupen. Pero era un coro muy conocido, lo cantábamos, ¿no? En los aires libres. Y está basado justamente en Salmo 27. ¿Cuánto necesitamos cantarnos a nosotros mismos estas cosas? Hablarnos a nosotros mismos estas verdades. Porque el temor viene. Las dudas vienen, las tormentas vienen y necesitamos recordar quién es nuestro refugio. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. David reconocía que Dios era su luz, su salvación y su fortaleza. Pero además hay algo clave para esta seguridad que David aprendió a descubrir a lo largo de su vida, porque fue descubriendo esta seguridad. Está en los siguientes versos. Vamos a ver Salmo 27, desde el verso 4 y 5. Dice así: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, en el Antiguo Testamento, ustedes saben que teníamos el tabernáculo y luego el templo como aquel santuario de Dios, la casa donde moraba el Altísimo. David tenía este anhelo de estar en la presencia de Dios, que en esa época, en el Antiguo Testamento, se hacía visible y tangible en el tabernáculo y luego en el templo. Ahora, en nuestro caso,
es aún más maravilloso, porque hablar de la presencia de Dios y de su santuario, de su templo, ya no tiene que ver con construcciones, edificios, locales, ni siquiera los que se usan hoy en día en el culto a Dios, porque si así fuera, con tantos meses de cuarentena, con los edificios religiosos cerrados, estaríamos en serios problemas. Porque David dice, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, todos los días. Sin embargo, para nosotros, esto es perfectamente viable, porque como saben, en el Evangelio, Cristo vino para hacer posible que tengamos comunión con el Padre, y como lo prometió, luego Él nos iba a dejar su Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que la Biblia declara que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que para nosotros, ese refugio extraordinario es la presencia misma de Dios en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro interior. Por eso Pablo podía decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podemos acceder a su presencia en todo momento, en los días más oscuros, en las pruebas más terribles, en los valles de sombra, de muerte. Podemos tener la certeza que Él es nuestro refugio, Él está con nosotros. Por eso otro salmista decía aquellas famosas palabras del Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En el Salmo 6 del Salmo 27, David termina esta sección de una manera jubilosa. Es una reafirmación de su seguridad en Dios y cómo esta seguridad lo lleva a una alabanza jubilosa, parecida a lo que vimos en esas expresiones del Salmo 150 la semana pasada. Mira lo que dice el Salmo 27, el versículo 6. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario, en su presencia, ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Esta expresión de alabanza, ¿no? Jubilosa, de tener la certeza de sabernos en el refugio que es la presencia de Dios, Dios con nosotros, no en un lugar físico, con nosotros, en nuestro corazón, y podemos acudir a Él en cualquier momento, buscarle y tener acceso a nuestro Padre por medio de Jesucristo. Pero a partir del versículo 7, vemos nuevamente la tensión, porque hay una tensión en la vida, ¿no? Que experimenta David. Sabemos quién es Dios, reconocemos que es nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza, anhelamos su presencia, pero la realidad de las dificultades, de los desafíos de la vida, no dejan de golpearnos. Y David empieza a exclamar en versículos 7, 8 y 9, Salmo 27, mira lo que dice. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda. No rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios, de mi salvación. Y aparece nuevamente este clamor que nos es común a todos los seres humanos en momentos de dificultades. No te sientas mal si en tus labios, de tu corazón brotan palabras similares. Ten misericordia y respóndeme. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo, no me dejes ahora, no me abandones. Y ya hemos hablado antes de que estas expresiones, aun con lo intensas que son, están lejos de ser una queja, son más bien un clamor a Dios. Y aunque están llenas de emociones intensas, son finalmente oraciones. Y de eso se trata la vida cristiana, se trata de ser honestos con lo que sentimos, honestos con lo que experimentamos, con los temores que pueden venir a nuestra vida, con los fracasos que vivimos, con las debilidades y el miedo que nos atacan. Pero nada de eso debe alejarnos de Dios, sino que al contrario nos debe acercar a Él con un clamor similar al de estos salmistas, similar al de David. Y luego de ese clamor, ¿no? de ese Señor, no me abandones, viene este verso que es un rayo de esperanza y que ha traído consuelo a tantas vidas, a tantos y tantos. Versículo 10, Salmo 27, 10, este hermoso versículo que dice así: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Todo y todos pueden fallarnos en esta vida, amigos,
familiares, esposo, esposa, un padre y madre, y que es lo más extremo, porque decimos que el padre y sobre todo una madre está con uno en las buenas y en las malas, aunque seas lo peor de lo peor, no importa los líos en que te metas, madre solo hay una, decimos, ¿no? Pero David dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Lamentablemente, en el caso de David, no era solamente algo teórico. ¿Recuerdas cuando Samuel va a la casa de Jesé? Jesé era el padre de David. Y le dice a Jesé, tráeme a tus hijos, pues uno de ellos será ungido como rey. Dios le había mostrado eso a Samuel. ¿Y qué hace Jesé? Trae a todos sus hijos frente a Samuel, menos a uno. ¿A cuál no quiso presentar? ¿A cuál ignoró? ¿A cuál dejó de lado? ¿A cuál ni siquiera se animó a presentar como su hijo? A David. A David. Claro, después cuando Samuel se da cuenta que no está el ungido entre ninguno de sus hijos, dice, no hay uno más. Ah, sí, tengo uno más allí, David. Y lo manda a traer y David es ungido como rey. Así que David experimentó el dolor del rechazo paterno. Fue algo muy triste. Pero aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Puedes confiar en Dios. Él no nos deja, Él no nos descarta. No importa lo que pase, no importa cuánto fallemos, Él sigue amándonos. Aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo en Romanos, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. David sabe que Dios no lo abandonará y esa confianza lo impulsa a vivir para Dios. Por eso en el versículo 11, mira lo que dice, Salmo 27, 11. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. David está aprendiendo la dependencia de Dios. Se da cuenta que no se trata de sus criterios, de sus recursos, de sus propias fuerzas. Debe aprender a ser guiado por Dios. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Y esta pandemia nos ha enseñado, nos está enseñando a depender de Dios más que nunca. Está evidenciando nuestra falta de control, nuestra necesidad de ser guiados por el camino correcto. Estamos aprendiendo a dejar nuestro orgullo y autosuficiencia a un lado y decirle a Dios lo mismo que le dijo David: enséñame cómo vivir, enséñame cómo vivir, oh Señor. Enséñame porque yo no sé, necesito ser guiado por ti. Jesús nos dice en Mateo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando reconocemos nuestra profunda necesidad de Dios cada día de nuestras vidas. Esa confianza, esa actitud y dependencia de Dios es la que le permite a David traer de manera específica sus crisis, sus problemas, su angustia. Recuerda, Saúl lo estaba persiguiendo, lo acusa a David injustamente. Saúl decía que David quería matarlo a él, y era todo lo contrario. Saúl lo acusaba a David de querer robarle su trono. Al final fue evidente que David honraba a Saúl, lo reconocía como el ungido del Señor a pesar de todos sus defectos. No quería destituirlo del trono a la fuerza, no quería matarlo, pero en ese momento Saúl creía todo lo contrario. Y mira cómo ora David en el versículo 13. Llegamos ya al versículo 13 del Salmo 27. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Ahora, yo no sé cuál será tu motivo de angustia, cuál será tu Saúl, cuál será la tormenta en tu vida, la amenaza que sientes que se cierne sobre ti. Pueden ser tantas cosas, pero no las guardes dentro de ti, ponlas en oración. Clama a Dios, ábrele tu corazón, dile de tus miedos, dile de tus temores. Mira cómo esa oración, ese clamor desemboca, termina una vez más en una expresión de confianza en Dios. Versículo 13, sin embargo, dice versículo 13, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Sin embargo, a pesar de todo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Y en esos giros que los buenos compositores le suelen poner a las canciones, David cambia este lenguaje de declaraciones y clamor, de oración de todo el Salmo, para de pronto dirigirse en primera persona a los oyentes del Salmo, incluyéndonos a nosotros. Y el versículo 14, mira cómo termina. Espera
con paciencia al Señor. Se dirige a ti, a mí. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Y sabes, a veces asociamos la paciencia con debilidad, ¿no? Con pasividad. Pero aquí nos muestra algo muy diferente. La paciencia va asociada con valentía, con esfuerzo. E interesante. Porque en un mundo que quiere ser autosuficiente, que cree que puede resolverlo todo, que no necesita a Dios, esperar más bien en Dios es ir contra la corriente, y eso requiere valentía, eso requiere esfuerzo. Y esperar con paciencia al Señor es dejar que Él actúe, que Él obre. Seguimos haciendo nuestra parte y esperamos que el Señor, para que Él haga las cosas como Él quiere, cuando Él quiera. Hacemos todo lo que nosotros podemos hacer y dejamos que el Señor haga lo que solamente Él puede hacer. Ese fue el gran acierto de David. Él no tomó atajos. El proceso fue doloroso. Pasaron años desde el momento en que fue ungido para ser rey hasta que finalmente fue coronado como tal. Y todo ese proceso fue parte de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Todo lo que Dios permitió que él atravesara para que llegara a ser el rey que fue y un siervo conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es la batalla que estás librando? ¿Cuáles son esos enemigos que te rodean? No tienen que ser personas, puede ser el sistema, puede ser la crisis, pueden ser tus propios miedos y temores, tantas cosas. Recuerda que Cristo vino a esta tierra para que tú y yo podamos tener esta comunión profunda con Dios que tanto anhelaba David. Esta relación donde sabemos que Dios es nuestro Padre, un Padre amoroso, cuidadoso, que ve las cosas que nosotros no podemos ver, que no nos va a librar de todos los problemas, ni nos va a decir sí a todo lo que pedimos de inmediato, pero que nos dice que esperemos pacientemente en Él y en su bondad. Recuerda que el primer paso siempre es poner tu confianza en Dios. Si nunca lo has hecho, esto significa reconocer que Dios te ama, que mostró su amor enviando a Cristo a morir por ti, a tomar el lugar que nosotros, que tú y yo merecíamos por nuestra rebeldía, por nuestro alejamiento. Solo tienes que abrir tu corazón al amor de Dios, cambiar de dirección, empezar una nueva vida con Cristo. Y si ya diste ese paso hace tiempo, pero los temores y problemas han hecho que olvides quién es Dios, haz como David. Recuérdate a ti mismo quién es tu luz, quién es tu salvación, quién es tu fortaleza. Recuerda su bondad y no olvides que pase lo que pase, Él nunca te abandonará ni te dejará. Él siempre te mantendrá cerca a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este salmo, esta experiencia que David vuelca en esta canción, hablando de quién eres tú, declarando quién eres tú y orando y clamando directamente a ti. Gracias, Señor, porque en ese salmo vemos el reflejo de nuestras propias experiencias, de nuestras luchas, de nuestras dudas. Pero también, Señor, vemos la realidad de quién eres tú. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fortaleza. Y sabemos que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, tú nunca nos dejas, tú nunca nos abandonas, siempre estás allí para nosotros. Gracias, Señor, por esa promesa, gracias por esa certeza, esa seguridad, que a lo largo de los días, en medio de las crisis que atravesamos, Señor, podamos recordarnos estas cosas a nosotros mismos, podamos hablarnos a nosotros mismos, podamos ir a tu palabra y recordar el maravilloso, bondadoso, extraordinario Dios que tenemos, que todo eso es posible por medio de Cristo, no en nuestras fuerzas, no en nuestros recursos, no porque seamos mejor que nadie, sino porque la gracia de Cristo nos ha alumbrado. Gracias por Jesús, gracias porque Él vino a esta tierra a morir, a abrirnos el camino para el Padre, para tener esta comunión perfecta y vivir en tu presencia, sabiendo que somos tus hijos amados. Te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué puede
contra el perdón que tu sangre nos dio. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Toda en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Toda en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. ¿Qué puede separarnos de tu amor? Venciste tú la muerte y su aguijón. Oh, y a tus pies caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Yeah. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada podrá arrancarnos de tu eterno Bueno, como acostumbramos cada semana, después de esta transmisión vamos a reunirnos en Zoom. La idea de reunirnos en Zoom es compartir un poco sobre este salmo. Tal vez hay preguntas, tal vez hay algunas inquietudes, quieren aportar algo mientras estábamos mirando los versículos o escuchándolo, y algo vino al corazón y quieren compartirlo. Tengamos la oportunidad en el Zoom de tener ese tiempo de diálogo, pero también de poder contarnos un poquito cómo estamos y cerrar con un tiempo de oración. Así que les invitamos a este tiempo. El enlace va a aparecer ahí en YouTube, en las redes que tenemos, y unámonos un momento para compartir. Esperamos que el mayor número de personas puedan entrar a este tiempo que tenemos en Zoom. Dios les bendiga, sigamos atentos, mantengámonos conectados durante la semana, no esperemos hasta el próximo domingo. Escribe a varias personas, tal vez tú eres la persona que Dios quiere usar esta semana.
para traerle ánimo a alguien, para recordarle a alguien que Dios es nuestra luz, Dios es nuestra salvación, Dios es nuestra fortaleza. Así que agarra el teléfono, agarra el WhatsApp, las redes sociales, escríbele a alguien, anímale con estas palabras, dedíquele alguno de estos versículos que hemos estudiado hoy y que Dios te use como instrumento en sus manos. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Bueno, y ahora en el Zoom. Adiós.